Por otra parte, se logra saber y se confirma que hay unos antecedentes entonces se tiene una regla, ¿de acuerdo? Y luego se logran confirmar los antecedentes de la regla y la consecuencia lógica. Entonces, es posible inferir de sentido común y completamente natural. Yo sé que hay una cierta condición o una cierta formato o un patrón de razonamiento. Si logro confirmar los antecedentes de ese patrón, puedo y tengo la posibilidad de afirmar los consecuentes de ese patrón. Ahora, esto de saber de la confirmación se refiere al hecho de la determinación de los valores de verdad de los antecedentes. ¿Sí? Resguardar. Shining. En este caso, a partir de los consecuentes, a la inversa. Se procede a establecer los antecedentes. ¿No entienden por qué los nombres? Sí. Viaja en dos sentidos completamente distintos. ¿Sí? Entonces el formato es muy simple. Se sabe que aquí lo pongo. RI, I. Ahí, inicio de antecedentes, I. Ahí, final de antecedentes, I. Ven. C, I. Inicio consecuente, sí. C, I. Final de consecuentes, punto. Se confirma que sí, inicio consecuente, sí. Sí, final de consecuentes, I. Entonces, aun cuando no legítimamente, sí, cuidado con eso, aún, cuando no.
El primer formato es completamente legítimo, el segundo no. Chequen el sentido común. ¿Sí? Entonces, en el razonamiento hacia adelante, considerando un formato de razonamiento o una regla de inferencia, si se logra encontrar para el conjunto de antecedentes un valor de verdad verdadero, legítimamente o lógicamente se puede concluir que el conjunto de consecuentes debe ser verdadero. Y ahí no hay ninguna dificultad, es legítimo desde el punto de vista lógico. En el otro caso, en el razonamiento hacia atrás, el hecho de que se tenga una regla de inferencia y que por ahí se haya logrado conformar o confirmar el valor de verdad de los consecuentes, sí, aun cuando no legítimamente se puede concluir el valor de verdad de los antecedentes. Esto es muy fácil de comprender. Piensen precisamente en un paciente que le duele la cabeza. Bueno, hemos confirmado que le duele la cabeza. Ahora bien, lo que no sabemos es cuál es la razón de ese dolor de cabeza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, por el solo hecho de que le duele la cabeza, le pueden recomendar un antibiótico. No un antibiótico, sino simplemente un analgésico. Bueno, sabemos que le va a quitar el dolor, aunque no sabemos de dónde procede el dolor. ¿De acuerdo? Pero a lo mejor es consecuencia de fiebre, de un sistema asmático, entonces recomendarle un analgésico es simplemente agravarle la situación. ¿De acuerdo? Porque prácticamente una persona que padece asma no puede tomar cualquier analgésico. Si una aspirina, por ejemplo, acabaría prácticamente con la úlcera que tiene el paciente. ¿De acuerdo? Le quitaría el dolor de cabeza porque lo va a matar. Entonces todo lo arregló. ¿Sí? No hay problema. Entonces, y este es el sentido común es más claro en este sentido. ¿De acuerdo? Sí, a un mismo lugar se puede llegar por muchos caminos. Eso es lo que pasa ahí. ¿De acuerdo? Yo sé cuál es el lugar a donde debo ir. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente estamos en un único camino, siempre hay muchas posibilidades. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esto es justamente lo que sucede desde el punto de vista de la investigación científica. ¿Por qué? Bueno, se ha afirmado continuamente que el criterio de verdad de la investigación científica y de la ciencia positiva lo es la observación y la experimentación. Pero hay una gran dificultad, ¿sí? Para poder tener como absoluto una afirmación procedente de una observación, habría que haber realizado todas y cada una de las posibles observaciones. Y como no se puede realizar todas y cada una, primero porque siempre hay la posibilidad de que surja otra que no hemos visto. En consecuencia, tiene que serse muy cauto en la afirmación. Oye, los experimentos que hemos realizado dan este resultado. Bueno, de acuerdo con el rango de experimentos que hemos realizado, podemos afirmar prácticamente con toda cautela sí una conclusión determinada. Pero bajo el caso y bajo el supuesto de que se cumplan en todos los casos posibles eso que hemos observado. Y eso es lo que no se puede corroborar desde el punto de vista experimental. Por eso, cuando se habla prácticamente de la ciencia positiva como el único recurso de generación de un conocimiento auténtico, realmente no es el caso. ¿Por qué? Porque no se puede confirmar todas y cada una de las posibles observaciones. ¿De acuerdo? Las observaciones empíricas siempre puede haber alguna que a lo mejor ya no cumple con lo que nosotros habíamos observado. Entonces, a partir de experimentos se tiene una gran posibilidad de una conclusión, pero no de una conclusión definitiva. Y otra vez, si revisan la historia de la ciencia, sobre todo de la física, ha visto o ha vivido reformas enormes. ¿Por qué? Porque en cierta época se creyó que, luego se dieron cuenta que no era así, y luego hubo otra teoría, y ya se creyó que además de lo demás, pero otra vez se dieron cuenta que hay fenómenos que no explican, entonces tienen que reestructurar. Y la ciencia está en continua reestructuración, en continua evolución, y en continuo crecimiento, avance o progreso. Entonces, el detalle es esto. El hecho de que se recurra a la observación y a la experimentación
como criterio de decisión, sí, de acuerdo, pero no para una definición absoluta que no pueda ser cambiada posteriormente. Esa es justamente la razón. Y este es justamente el formato de lo que se llama inducción científica. La inducción científica menciona un número concreto de experimentos y sobre eso hace la conclusión. Oye, pero hiciste 2 experimentos, sí, no tengo más, ni tengo más dinero para hacerlo. Oye, pero es demasiado riesgoso fincar sobre 2 experimentos una conclusión definitiva. Bueno, no es definitiva, sino simplemente parece ser que es así. Y otra vez, ¿cuántas veces no han precisamente a través de observaciones concretas enunciado una conclusión y luego se dan cuenta que tienen que reformarla porque no sucedió como esperaban? ¿De acuerdo? Y eso se da prácticamente nada más claro que los negocios, ¿de acuerdo? ¿Sí? O simplemente las inversiones, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién de nosotros se atrevería prácticamente a adelantar la relación precio-dólar para diciembre? Ahora, sí hay indicios de cuál puede ser y en qué magnitud va a ser, ¿de acuerdo? O simplemente algo más claro, el precio del crudo día con día, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un barril de petróleo crudo? Sí. Hoy, ¿cuánto va a costar mañana? No están seguros exactamente, aún conociendo el precio de hoy y cómo andan los mercados, porque de repente, oye, fíjate que quemaron una refinería en Arabia. Cuidado con eso, ¿por qué? Porque eso va a cambiar inmediatamente el precio. ¿De acuerdo? Oye, que hubo un golpe de Estado allá. Cuidado con eso, porque eso va a cambiar. Oye, que Trump habló contra China, que China habló contra Trump, que Google no funciona, etcétera, etcétera. Eso trae consigo prácticamente cambios de vida. ¿De acuerdo? Se puede saber más o menos en qué dirección van, pero la dirección, el resultado exacto no. Y por eso también es interesante la inteligencia artificial, porque en línea puede adelantar algunos resultados que deben tomarse con mucha precaución, ¿de acuerdo? Entonces, en un momento dado, no me interesa saber cuánto, sino en qué dirección, va a subir o va a bajar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora que sube y baja, eso ya es otra consecuencia, pero que va a subir o va a bajar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues ya con eso tengo idea de si me va a beneficiar o no, ¿de acuerdo? O qué, lo que digo, oye, pues vende inmediatamente. ¿Cómo que vende inmediatamente? Pues no ves que está bajando. Bueno, pues sí, pero de repente puede subir. Eso es justamente. Entonces, no se la crean mucho, sino simplemente el sentido común es el que debe orientar la toma de decisiones. Claro, sobre las observaciones, pero tomadas con precaución. Siempre van a ser tomas de decisiones en presencia de riesgo, ¿sí? Por eso lo más seguro es simplemente otra vez la probabilidad bayesiana. ¿De acuerdo? ¿Qué es la probabilidad bayesiana? El hecho de que algo suceda teniendo la probabilidad de que algo más ya sucedió. ¿De acuerdo? Ese algo más que ya sucedió sirve de referencia, entonces probablemente sí se dé. ¿De acuerdo? Esa es justamente la situación. ¿Sí? Y esto es lo que norma prácticamente los criterios de decisión. Bueno, ahora bien, lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente. ¿El razonamiento automático funciona con este patrón o funciona con este patrón? Ahora, este es el patrón ordinario, normal, y este es el clásico patrón prácticamente de Prolog. Prolog trabaja con el razonamiento hacia atrás. ¿De acuerdo? Lo que pretende el Prolog es confirmar un objetivo global. ¿De acuerdo? Entonces, parte prácticamente del resultado para tratar de establecer antecedentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esto es muy sencillo. Y tienen que entenderlo. ¿Por qué? Porque esto no maneja más que razonamientos de tipo puramente sintáctico. ¿Qué es un razonamiento sintáctico? Un razonamiento bajo símbolos y libres de todo contenido. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa eso? Bueno, entonces, ¿cómo va a razonar? Bueno, es que razona con el formato y los patrones de los símbolos y de acuerdo con las reglas de inferencia que son también patrones de símbolos. ¿De acuerdo? Entonces, la máquina, el único alcance que tiene es eminentemente sintáctico. Los contenidos no los puede precisamente si no se los enuncia usted. ¿De acuerdo? Y de la sintaxis, pues puede reducir un cierto formato, un posible contenido, ¿de acuerdo? Pero en realidad la interpretación es algo un poquito fuera de lo ordinario. Enseguida lo vemos. ¿Sí? Este es el problema más grande que tiene un sistema inteligente artificial, la interpretación precisamente de los contenidos o la semántica. ¿Por qué?
porque aun cuando puede recurrir a algunos patrones, los patrones no lo hacen de una manera algo completamente definitiva. ¿Sí? Chequen esto. ¿Sí? Desde el punto de vista interpretativo. Cobre. Véanlo desde el punto de vista sintáctico. ¿En qué difiere esto de esto? Sintácticamente. Es el mismo conjunto de símbolos, es el mismo patrón sintáctico. ¿En qué difiere esto de esto? Es el mismo patrón sintáctico. ¿En qué difiere esto de esto? Es el mismo. Sin embargo, véanlo desde el punto de vista significado. Cobre el traje. Puede ser el verbo cobrar y el traje una prenda de vestir. Traje el cobre. Aquí no es de traer, es simplemente de la prenda de vestir. Y aquí precisamente es un metal. ¿Cómo distingue una máquina eso? Sí. Esto es para la persona. La persona puede, mediante el contexto, interpretar, la máquina no. ¿De acuerdo? Entonces, les vuelvo a insistir. A veces se quejan mucho de la inteligencia artificial, pero tienen que comprender el alcance. El alcance no está fuera prácticamente de la sintaxis. Por eso, prácticamente, el problema es esto. Como las tomas de decisiones de la inteligencia artificial son sobre razonamiento sintáctico, lo que hay que cuidar mucho es de describir la información apropiada al sistema para que el sistema pueda arrojar algún resultado. En los exámenes hay personas que dieron resultados sin describir los estados. Entonces, como interacciona sintácticamente para el razonamiento, si no le describen algo imposible que pueda obtener un resultado. ¿De acuerdo? La mayor parte de los exámenes fallaron en las descripciones, no estaban puestas las descripciones. Y si no está puesta la descripción, ¿cómo va a trabajar el sistema? ¿Sí? ¿Cuándo se enteran y de qué se trata? ¿Sí? Ah, pero pusieron por ahí nodos por todos lados, ¿de acuerdo? No se trata de poner nodos nada más. Se trata simplemente de entender qué está pasando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, hay alguien que no puso ni siquiera la descripción del estado inicial, entonces ¿cómo va a arrancar el problema? Si no tiene la descripción inicial, ¿con qué va a razonar? ¿Sí? Si no se trata nada más de poner nodos, no. Y yo les dije, el razonamiento automático razona en forma sintáctica, trabaja con símbolos, con patrones de símbolos, ¿de acuerdo? Y simplemente, ustedes lo saben mejor que yo, cualquier lenguaje de programación desde el punto de vista de máquina, por ejemplo, el lenguaje de máquina, el ensamblador, pues son simplemente patrones de bits. De otra manera, ¿cómo trabaja? ¿Sí? Entonces, si no le dan la descripción, pues ¿cómo se entera la máquina de qué se trata? ¿Sí? Por eso lo vuelvo a insistir. Cuando ponen un razonamiento sintáctico sin descripciones, pues no hay tal. ¿Sí? Es simplemente eso. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahorita lo van a ver otra vez. Entonces, vamos a la aplicación. Ya habíamos planteado un problema, ¿se acuerdan? Sí. Inclusive ya lo resolvimos de acuerdo con sentido común. ¿Sí? Ahora vamos diseñando una técnica que le permita a la máquina generar líneas de razonamiento. ¿De acuerdo? Para poder resolver el problema. Entonces, sí, diseño de una estrategia que permita a un computador, porque es lo que nos interesa, generar líneas de razonamiento. Pues sí, una línea de razonamiento es simplemente un argumento en favor de algo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y no es más que un conjunto de juicios que a su vez son un conjunto de ideas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Habíamos dicho, una idea es la simple representación mental de un objeto sin afirmar o negar nada de ello. Pizarrón, pero no afirmo ni niego nada del pizarrón. ¿De acuerdo? Persona,
pero no afirmo ni niego nada de personas. No puedo hablar de la idea de pizarrón, de la idea de persona. Algo. Es una simple representación sin afirmar ni negar nada de ella. Ahora bien, un juicio es justamente la afirmación o negación de la compatibilidad entre dos ideas entre sí comparadas. Que un pizarrón no es una persona, eso ya es un juicio. ¿Sí? Pero está trabajando con ideas y está afirmando o negando algo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que una persona es superior, prácticamente más inteligente que un animal ordinario, bueno, simple y sencillamente también es un juicio. ¿De acuerdo? Ahora bien, el detalle importante, cuando encadeno juicios formo razonamientos, y los razonamientos son las líneas de inferencia, ¿de acuerdo? O simplemente líneas de razonamiento. Y lo que quiero es una forma sistemática de generar líneas de razonamiento, bajo el supuesto de que tengo descripciones puramente sintácticas y que tengo reglas que, mediante formatos sintácticos, me permiten prácticamente procesar la información. Entonces, lo que necesitamos, como decíamos, era un lenguaje, primero, que nos representa la información y que al mismo tiempo sea una representación apropiada para llevarla a la memoria física del computador y que al mismo tiempo le permita al computador procesar la información. Y ya lo sabemos, lo que mejor hace un computador es procesar estructuras de datos con estructuras de control. Y las estructuras de datos son representaciones o capturas de información, representación de la información, descripción de la información y facilitar también el procesamiento de la información mediante las estructuras de control. ¿De acuerdo? Y esa es la esencia de la computación. Programar computadores significa simplemente que procesar información. Pero la información tiene que ser primero representada vía estructuras de datos y va a ser manejada vía estructuras de control, independientemente de qué lenguaje de programación vayan a utilizar. E inclusive las estructuras de datos y las estructuras de control son las mismas para todos los lenguajes de programación. La única diferencia es la sintaxis, porque cada lenguaje expresa una estructura de control. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por eso nosotros hablamos simplemente de estructuras de datos y estructuras de control, independientemente del lenguaje de programación. Ahora, entonces, yo necesito prácticamente una estrategia que me permita en forma sistemática, si en un computador, no solamente representar la información, sino procesar la información. Entonces, lo que en principio necesito es un sistema de representación y razonamiento. Y por eso recurrimos prácticamente a la lógica que puede, como lenguaje, permitir representar información y al mismo tiempo presentar formatos sintácticos para concluir sobre esa información o procesar justamente la información. Ahora, necesito un proceso sistemático. ¿Qué es un proceso sistemático? Algo que se lleva a cabo, pero no de cualquier manera, sino de una manera rigurosamente ordenada, de una manera rigurosamente lógica y de una manera estrictamente jerarquizada. ¿Qué significa una manera ordenada? Bueno, debe haber una secuencia determinada en los elementos de la expresión. Debe haber prácticamente también una lógica que hable exactamente de la dirección de los objetivos o de los recursos hacia los objetivos. Y otra vez, debe ser rigurosamente mecanizada. ¿Por qué? Porque la va a atender una máquina, aunque también le puede servir a una persona. Entonces, una sistematización es una mecanización, ¿de acuerdo? Y una mecanización es algo rigurosamente ordenado y sistemático para hacer algo más. Así de simple. Volvemos a insistir. Una diferencia entre obtener la solución de una ecuación cuadrática mediante la fórmula o la obtención de la ecuación mediante una complementación de cuadrados es muy diferente, aun cuando el resultado es el mismo. Y todo el mundo prefiere la fórmula, ¿no? Sí. Completar cuadrados, uy, Dios mío. ¿Sí? A veces ni siquiera se acuerdan de ellos, ¿de acuerdo? Sí. Pero otra vez, desde el punto de vista formativo, es mucho más interesante el complementar cuadrados. ¿Por qué? Porque genera más experiencias, hace que la persona piense un poco más y se desarrolle mejor. Ahora, ¿qué es más fácil? La fórmula directamente, de acuerdo, porque no exige ningún esfuerzo, simplemente la implementación o la aplicación. Pero vuelvo a insistir, está haciendo demasiado daño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, otra vez, solo les menciono esto.
Antiguamente todas las ingenierías llevaban dibujo técnico. Ahora nadie necesita llevar dibujo técnico porque hay un software en Workstation, sí, de acuerdo, con Word que nos permite hacer cualquier dibujo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si a alguno de ustedes se le pide cómo trazar precisamente sí, un paraboloide hiperbólico, no lo va a trazar. Y no lo va a trazar, ¿por qué? Porque no le hace falta. Simplemente utiliza un grapher y se lo traza inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista profesional eso es maravilloso. Desde el punto de vista formativo no, porque no va a saber la persona en qué está haciendo y cómo lo va a hacer. Y si va a hacer una decisión para una empresa sobre esa base, ¿cómo decidir sobre algo que no conoce? Oiga, pero me lo dio el sistema, sí, pero oiga, el sistema, ¿sí? ¿Está usted seguro que si funciona, pues cuesta tanto dinero que va a funcionar? Sí, pero, y otra vez, no hay nada más un sistema de gráficas y no hay multitud, cuando menos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál recomendaría usted? No, pues cualquier cosa, ¿no? Pues vágale a alguna gente, bueno, la gente le va a recomendar de su compañía, ¿no? ¿Sí? Oye, el mío es mejor que este, ¿de acuerdo? Y ese es el que debe comprar, bueno, sí, de acuerdo. Pero otra vez, no es como comprar un par de zapatos, menos para ustedes. Ahora, para gente aquí en este campo, de acuerdo, ¿sí? Tiene que estar asesorado y sacado. Bueno, en fin, entonces lo que nos interesa es una forma sistemática de generar líneas de razonamiento, recordando que el sistema trabaja en forma sintáctica. ¿Qué significa eso? Mediante patrones descritos en términos de estructuras de datos y el procesamiento de esas estructuras de datos vía estructuras de control. Entonces, el sistema es el mismo que hemos estado discutiendo. ¿Sí? Lo pongo directamente. Nada más que ahora es un subprograma diferente porque tiene otro objetivo. Entonces, este es el subprograma IRAM, generador o generación de líneas de razonamiento. Generación de líneas de razonamiento. Porque eso es lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Ese subprograma es el que le va a permitir al computador razonar. Otra vez. Lo mismo de antes. ¿Se acuerdan la primera instrucción? Sí. Abierta. Sí, crear abierta. Entonces, crear abierta. Recuerden, abierta es el nombre de una estructura de datos, que es una lista de listas. Y originalmente solamente tiene un elemento que corresponde a la descripción del estado inicial del programa. ¿De acuerdo? En este caso, sería simplemente la ontología correspondiente al problema. ¿Está claro? Sigue siendo un solo nodo. Crear abierta. Luego, ¿qué hacíamos? Investigar si abierta estaba ya vacía, ¿verdad? Sí. Pero teníamos indentación por doble lado. ¿De acuerdo? Todo está a la derecha prácticamente, perdón, a la izquierda. Entonces, abierta igual a vacía. Utilizamos el paréntesis circular libre de contenido para denotar una lista abierta, ¿de acuerdo? Una lista vacía. Entonces, abierta igual a vacía, verdadero, falso. ¿Qué hacemos enseguida? No está vacío. Entonces, la sublista actual, ¿de acuerdo? Extraer desde abierta, pongo, extraer. Sublista actual, naturalmente desde abierta, ¿de acuerdo? Sí. Desde abierta. Otra vez. Sí, siempre el elemento al frente de abierta, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces quiere decir que en ese momento abierta estaría precisamente trabajando como una estructura de... Bien, de acuerdo. Extraer su lista actual de luego. ¿Luego qué? El nodo actual. El nodo actual. Pues también era extraer, ¿verdad? Sí. Extraer nodo actual desde su lista actual, ¿sí? Y otra vez, siempre el nodo al frente de la sublista actual. ¿Sí está claro? ¿Sí? Tenemos que declarar la estructura de datos que va a manejar. ¿Por qué? Porque debe tener un orden. Y eso es lo que les insisto. Es algo rigurosamente sistematizado. No en cualquier forma, sino una forma específica ya.
Entonces, extraer nodo actual desde su lista actual. Ahora, el detalle es esto. ¿Se acuerdan del problema? Se oye por ahí que Álvarez se retira. Y también se rumora que Bolaños o Carrillo va a ocupar el puesto de Álvarez. Por otra parte, al frente del sindicato está Dávalos estima precisamente a Carrillo, pero no le cae muy bien precisamente Bolaños. Ahora, la pregunta es esta. De acuerdo con eso, ¿cuál es la conclusión? Ya sabemos que no. Por el escándalo que tengo ahorita, ¿no? Con los derechos humanos, ¿no? ¿Sí? Con la Comisión de Derechos Humanos. Oye, qué pleitos aquí, que todo eso, por favor. ¿De acuerdo? Que pongan un computador y resulta más objetivo. Después se quitan de problemas. Pero no, es que no quieren eso. Bueno. Entonces, desde su lista actual. Ahora, el detalle es esto, no es el resultado. Entonces, ahora necesito el nodo actual, pero no para comparar con algo, sino para empezar a generar descendientes inmediatos. ¿De acuerdo? Si no lo puedo comparar con algo porque no sé cuál es el resultado. Si lo supiera, pues ya para qué pierdo el tiempo. Ya está resuelto. ¿De acuerdo? Entonces aquí, obtener descendientes inmediatos del nodo actual. ¿De acuerdo? Esto ya es un cambio con respecto al anterior. Obtener descendientes inmediatos del nodo actual. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ahora bien, viene lo importante. ¿Y cómo se obtienen descendientes inmediatos del nodo actual? Bueno, recuerden que tengo una información previa, ¿de acuerdo? Sí, lo que técnicamente se denominan hechos. Un hecho es prácticamente una expresión declarativa con un valor de verdad verdadero, ¿de acuerdo? Un hecho es algo, bueno, ¿qué es un hecho? La afirmación y confirmación de algo, ¿de acuerdo? Es un hecho que ustedes se encuentran aquí en este momento. Ay, es demasiado largo eso, ¿no? ¿Sí? Pero de cualquier manera, la expresión que usted se encuentra aquí en este momento físicamente tiene un valor de verdad, verdadero, ¿de acuerdo? A nosotros nos interesa solamente eso. Entonces, vamos a hablar de hechos con expresiones declarativas, ¿de acuerdo? Sí, que tienen valor de verdad verdadero. En cuanto se diga que es un hecho, ya pueden dar por sentado que su valor de verdad es verdadero. ¿Sí está claro? Sí, independientemente de la descripción que hagan del hecho. Ahora bien, insistimos, otra vez, para poder llevar la información a la memoria física del computador, convenimos en que cada hecho sea representado por una lista, ¿de acuerdo? Y al representar un hecho por una lista, puede ser más o menos complejo. De cualquier manera, la máquina sabe encontrar con una lista y se acabó. Y la máquina sabe cómo tratar una lista, eso es lo que pasa, ¿de acuerdo? Vale. Ahora, entonces, nosotros conocemos hechos, pero también tenemos prácticamente formatos que representan, sí, reglas de producción. Pero las reglas de producción son enunciados prácticamente de razonamientos. Entonces, lo que hay que hacer es simple y sencillamente tratar de investigar qué hechos disponemos, qué reglas de razonamiento tenemos, y ver simplemente qué regla dispara con la descripción de los hechos. Por cada regla que dispara, se va a generar un descendiente inmediato. ¿De acuerdo? Si a partir de los hechos dispararon 10 reglas, tengo 10 descendientes inmediatos. Si no disparó ninguna, no tengo descendiente inmediato alguno. ¿Está claro? Entonces, el detalle es esto. Establecer descendientes inmediatos del nodo actual. Entonces, por cada regla que dispare, se va a generar un descendiente inmediato. Entonces, el iésimo descendiente inmediato es consecuencia del disparo de la iésima regla. ¿Cuál? Bueno, no sé. ¿Por qué fue? Bueno, los hechos que tenemos me tuvieron que disparar esta regla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el problema se reduce muy simple. ¿Qué es lo que va a hacer? Observar hechos y ver si ese conjunto de hechos está formando parte como subconjunto de un conjunto de antecedentes de alguna regla. Si el conjunto de hechos es un subconjunto de los antecedentes de una regla, esa regla dispara. Pero fíjense cómo está transformando el problema en un problema puramente matemático. ¿De acuerdo? ¿Sí? El razonamiento en este caso se reduce simple y sencillamente a investigar si un subconjunto lo es de un conjunto de los antecedentes de una regla. ¿De acuerdo? Si el hecho A y el hecho B están en una regla como elementos, entonces esa regla dispara. Y como consecuencia del disparo de la regla, naturalmente debo tener como verdaderos también los consecuentes de la regla.
Entonces, está cambiando ya justamente el entorno del sistema, porque conocía algo, pero cada vez va teniendo un conocimiento mayor a partir de lo que ha considerado. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? Pues el sistema está aprendiendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está generando un nuevo conocimiento y ese conocimiento lo sigue administrando y lo utiliza previamente como una experiencia. Esta es la experiencia que tiene la máquina. ¿De acuerdo? Ahora, no se dejen impresionar mucho por la literatura, porque a veces en la literatura dicen cosas que no corresponden a la realidad. ¿Por qué? Bueno, es que generalmente la divulgación científica tiene como objetivo acercar la tecnología, el desarrollo científico a la generalidad, al público, independientemente de la formación académica que tenga ese público. ¿De acuerdo? Lo que les interesa es de alguna manera que estén enterados de algo. Pero a veces, con el afán de simplificación, como empiezan a quitarle los restrictivos de las matemáticas, en consecuencia buscan términos que sustituyan a una expresión matemática y a veces no lo encuentran. ¿De acuerdo? Pero pues, considéralo así. Y empiezan prácticamente a falsear la información. Por eso a veces los italianos son muy duros en este sentido. Dice que un traductor es un traidor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque trata de presentar las cosas de tal manera que a veces cambia la naturaleza de las cosas y dice algo que no decía. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es justo. Oiga, que Norberto dijo esto. Bueno, pues eso dice usted, pero si realmente sea así, habría que investigarlo con más seriedad. ¿De acuerdo? Pero a veces es demasiado superficial. Y mientras más superficial, pues más sencillo. Y mientras más sencillo, pues prácticamente más fácil llega a la gente. Entonces, obtener el descendiente. Entonces, lo único que hay que recordar ahí es este. Por cada regla que dispara, se obtiene un descendiente inmediato. ¿De acuerdo? Se acabó. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora, investigar si hubo descendientes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí hay una toma de decisión. ¿Qué checamos aquí? ¿Se acuerdan? El conjunto de descendientes inmediatos del nodo actual. Pero ahora a ver si es igual a vacío. ¿Por qué? Porque ese va a ser el terminador. ¿De acuerdo? Cuando ya no pueda generar nada, es porque ya no puede o ya no tiene información para concluir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como no sé cuál es el resultado, entonces no puedo ponerle un terminador. Y el terminador es justamente indirectamente eso. El conjunto de descendientes inmediatos del nodo actual de cero quiere decir que ya la máquina no puede hacer mayores conclusiones. ¿De acuerdo? Ya acabó todo. Entonces ahí acabó. Truco. Entonces ahora el trabajo va a ser por acá, por izquierda. Entonces trabajamos aquí. Ahora bien, entonces el conjunto de descendientes fue diferente de vacío. ¿De acuerdo? Entonces hay descendientes. ¿De acuerdo? Hay que evaluarlos, ¿de acuerdo? La primera evaluación que tenemos es justamente ella, a ver si es permisible o no seguir la línea de razonamiento. ¿Por qué? Porque puede ser un círculo vicioso. Y se dice que se genera un círculo vicioso cuando se concluye algo y se vuelve a concluir lo mismo y no se sale de ahí. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que evitarlo. ¿De acuerdo? Entonces, evaluar descendientes inmediatos. Nada más lo decimos así. Es lo mismo de antes, ¿de acuerdo? El nodo actual. Ese es, el nodo actual es el que nos interesa. El valor descendientes inmediatos del nodo actual. ¿Y ahora qué? Bueno, ya sabemos cuáles son permisibles, cuáles no son permisibles. En consecuencia, ya tenemos las ramas que hay que incorporar a la construcción del espacio de búsqueda, que es el grafo dirigido, que describe sistemáticamente la búsqueda de la solución. ¿De acuerdo? Entonces otra vez, ¿qué seguía? Nuevas sublistas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Otra vez, aquí viene lo interesante. ¿Y cómo se forma una nueva sublista? Bueno, otra vez, el punto de partida es el nodo actual, porque es lo que conocemos, ¿de acuerdo? Y debo tener la descripción del nodo actual, sino cómo formo los nuevos nodos. Por eso, si alguien no me pone la descripción y me forma nuevos nodos, no sabe ni cuáles son, cómo los formó. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Sí?
Entonces, para poder generar nuevos nodos necesito conocer el nodo actual para saber qué elementos tiene el nuevo nodo. Y es lógico, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a investigar si un subconjunto de hechos forma parte del conjunto de los antecedentes de una regla. Ahora bien, si ese subconjunto se arregla, la regla dispara. Y si la regla dispara, va a generar nuevos conocimientos, que son los consecuentes de la regla. Entonces, lógico, ¿cómo voy a conformar el nuevo nodo? Con la novedad que son los consecuentes, ¿de acuerdo? Pero tengo que eliminar los antecedentes que hicieron que disparara la regla y la regla en particular. ¿Por qué? Porque esa ya cumplió su función. ¿De acuerdo? Entonces, el iésimo nuevo nodo se forma a partir del nodo actual. ¿Cómo? Incorporando al nuevo nodo los consecuentes de la regla que dispara, porque es el nuevo conocimiento. Y hay que eliminar en el nuevo nodo los antecedentes que hicieron que disparara la regla particular. Y me quito también el problema de la regla particular, porque esa ya cumplió su función. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, es muy similar precisamente a lo que habíamos visto en los operadores, porque de hecho una regla es un operador. ¿De acuerdo? Nada más que ya hablamos de precondiciones y poscondiciones, ya hemos dicho que ahora las precondiciones son los antecedentes y las poscondiciones son los consecuentes. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para que resulte más sencillo y más fácil aprender. ¿De acuerdo? Buscamos la manera de cambiar lo menos posible. ¿Para qué? Para que se llene la cabeza con la menor cantidad de información posible. ¿De acuerdo? Y sea al mismo tiempo la mayor aplicación posible. Ahí aplica igual que el ejemplo que nos dio hace rato de que no importa el orden en que estén los antecedentes, o si No. No, porque otra vez, si usted tiene una conjunción, entonces si quiere valor de verdad, lo único que tiene que saber es que todos y cada uno sean verdaderos. ¿De acuerdo? Esto, de todas maneras tiene que checarlo, ¿de acuerdo? Ahora, lo que conviene es simplemente trabajar en una dirección determinada, para que no pierda tiempo el computador. Y por eso les decía, aquello del, es decir, la referencia. Tenemos matemáticamente una representación que llaman precisamente prefija, una notación postfija y una notación ordinaria, que es la notación algebraica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y otra vez, conviene hacer una operación de este tipo. La notación infija. ¿Por qué le llaman infija? Porque el operador va en el interior, ¿de acuerdo? Esa es la notación algebraica ordinaria. Pero esta misma operación se puede notar mediante una notación prefija. Primero el operador y luego los operandos. O una notación postfija. Primero los operandos y luego el operador. Y tiene ventajas y desventajas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta no es muy recomendable. ¿Por qué? Chéquenlo de esta manera. Imagínense que aquí va a multiplicar por 0. ¿De acuerdo? O sea, un asterisco. Que aquí va a sumar con i y luego aquí va a dividir o va a sumar c sobre d. Entonces, para que un computador haga este proceso evaluado, le lleva mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no puede empezar aquí. ¿Dónde empezaría? Empezaría con esa, ¿verdad? Luego, ¿dónde sigue? Seguiría con esta. Primero realiza esta y luego realiza esta. Ahora sí ya puede hacer lo demás. ¿De acuerdo? Ahora bien, si utiliza una notación prefija, va a ir en una sola dirección y no va a andar saltando de un lado por otro. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. Por eso, no sé, si diseñaron parsers o intérpretes o compiladores, esa es justamente la precedencia que debe utilizar. Es mucho mejor la notación polaca prefija o la notación polaca postfija que esta. Esta es demasiado ineficiente. Y es la notación algebraica ordinaria. Pero otra vez, ¿para qué sirve un intérprete o un compilador? Para traducir una expresión a otro tipo de lenguaje que lo pueda traducir precisamente la máquina. ¿Sí? Por ahí hay un comentario que están quitando diseños de compiladores de algunas carreras en ingeniería computacional. Es que en realidad no los ocupan,
¿Por qué? Con toda la tecnología actual, ¿sí? Pero otra vez, ¿sí? Se van a ahorrar mucho espacio, mucho trabajo, pero el ingeniero va a saber cada vez menos. Si no sabe diseñar compiladores o intérpretes, no se qué hacer. Ahora no le hace falta. Bueno, pues sí, otra vez, con la pura máquina es suficiente, ¿de acuerdo? Pero están dependiendo demasiado de la máquina. Otra vez, si no son especialistas en computación, ¿qué importa? Lo que quiere es el recurso para hacer el problema, ¿de acuerdo? Pero otra vez, cada vez van a haber más falta de recursos humanos que diseñen software. ¿Por qué? Porque las máquinas pueden diseñar algo pero no todo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay que enseñar a la gente que diseñe software desde abajo, porque nunca le va a faltar el trabajo. De otra manera, lo más probable es que sí. Bien, entonces, aquí, evaluar. Entonces, nuevas sublistas, ¿verdad? ¿Sí? Obtener nuevas sublistas. Enseguida hacemos el problema, ¿no? Y lo entienden mejor, ¿de acuerdo? Pero aplicando esto. Ahora, ya tengo las nuevas sublistas, ¿qué seguía? Recuerden que las listas son listas ordinarias, las sublistas son listas ordinarias. Luego habría que hacer una lista auxiliar, pero eso es una lista de listas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se forma la lista auxiliar? Sí, con las nuevas sublistas y con el resto de abierta, ¿de acuerdo? ¿Sí? 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 Ahora bien, aquí no importa el orden todavía. En la siguiente sí, ¿verdad? En la lista auxiliar ordenada. Ahora sí, las técnicas que conocemos. Primero, la búsqueda en profundidad o vertical, ¿sí? Las nuevas sublistas al frente del resto de abierta. La búsqueda horizontal, las nuevas sublistas a la parte posterior del resto de abierta. O una cola de prioridades para cualquier técnica heurística. ¿De acuerdo? La cola de prioridades implica simplemente una secuencia rigurosamente ordenada, pero por prioridades, ¿sí? La de mayor importancia al principio y la de menor importancia enseguida. Entonces, esa es la verdadera búsqueda inteligente y desde el punto de vista actual, un poco deficiente ya. ¿Por qué? Porque se trabaja con técnicas que trabajan en paralelo. Lo que les decía, de algoritmos genéticos o redes neuronales. Las redes neuronales tienen la ventaja de que procesan en paralelo y el algoritmo genético tiene la ventaja de que puede ejercer la técnica del gradiente simultáneamente en más de un caso. ¿De acuerdo? En lugar de caso por caso. Bueno, pero luego vemos eso. Entonces, aquí. ¿Y ahora qué falta? Actualizar abierta, ¿verdad? Sí. Chéquenlo con lo que ya habíamos visto antes. Solo cambiaron de posiciones algunas instrucciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿y aquí qué? Bueno, aquí va a regresar hacia arriba, ¿sí? Otra vez. Aquí empieza otra vez. Ahora, si el descendiente inmediato del nodo actual es vacío, ya no puedo concluir nada más. Entonces, en ese momento, ya tiene líneas de razonamiento general. Entonces, considerar a la sublista actual como una posible línea de razonamiento. Considerar a sublista actual como una posible línea de razonamiento. ¿Sí está claro? Y no va a ser la sublista actual. Lo que van a ser las etiquetas prácticamente de los arcos que unen a los nodos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora hay hechos que van a disparar reglas. Entonces hay que indicar qué hecho se utilizó y qué regla disparó. ¿De acuerdo? Enseguida vamos a verlo. Ahora bien, lo de siempre. Oiga, pero otra vez, no hay una única forma de resolver el problema. Esta es la ventaja de estos sistemas. ¿De acuerdo? Hay que pedirle al usuario un mensaje al usuario. ¿Le interesa otra línea de razonamiento? ¿Sí? Es solo una pregunta. ¿Que sí? Bueno, que siga trabajando. ¿Que no? Entonces lo para. ¿De acuerdo?
Y aquí checamos. Entonces, aquí. La respuesta, sí, true, false. Que no fue sí, que fue no, entonces aquí lo paran y regresa el control del flujo al ejecutivo principal, ¿verdad? Ya no quiero saber nada más, ya, ahí te la dejo. Que sí, entonces hay que empezar acá otra vez. Entonces, dijo que sí quería otra línea de razonamiento, entonces va a empezar otra vez allá arriba, si abierta ya es vacía. Si ya es vacía, quiere decir que ya generó todas las posibles líneas de razonamiento. Ya. Las posibles. Ahora, estamos siendo un poquito optimistas, pero puede darse el caso de que no concluya nada. Entonces ahí hay que autorizar a la máquina a que solicite más información. Dice, oye, con la información que me diste no puedo concluir nada. Si es que me das más información o no hay conclusiones. ¿De acuerdo? Ahora vamos utilizándolo para resolver el problema que ya vimos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces la corrija de prueba. ¿Mandé? Corrija de prueba. ¿Se acuerdan que le habían puesto problema laboral por no ponerle grilla? Sí, por ser respetuosos, pero es plena grilla, problema laboral. Quiero que abunde en todo lado. Era un problema laboral. No nos interesa la grilla, sino el problema laboral. ¿Se acuerdan el primer paso? Establecer el campo particular al que pertenece el problema, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ámbito laboral. Porque estamos con ese problema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Es un problema de ámbito laboral, aquí está. Ahora, ¿qué es el segundo paso? Ya lo tenemos. Ahí lo tienen, chéquenlo. Establecimiento de un modelo conceptual del problema. ¿Cómo? Establecimiento de un modelo conceptual del problema. El establecimiento conceptual significa una descripción del problema en el propio lenguaje que ustedes, ¿de acuerdo? Ahora, otra vez, por favor, el detalle interesante es esto. Ustedes pueden recibir, no sé, un legajo de 10 hojas para recibir el problema, pero luego se dan cuenta que muchos de ellos es información adicional que no viene al caso. Entonces ustedes pueden simplificar la anotación a lo esencial, y eso es lo que es siempre posible, ¿de acuerdo? Entonces no tienen por qué ser una descripción completamente literal, simplemente conserven la descripción conceptual, lo esencial, pero aún lo más obvio. ¿Por qué? Porque el computador no puede prescindir de algo que es obvio. Y lo que es obvio es que el computador no tiene ninguna iniciativa, ninguna creatividad. Tengan mucho cuidado sobre todo con los sinónimos, ¿de acuerdo? El hecho de que ustedes entiendan que dos términos distintos pueden significar lo mismo, el computador no lo entiende. ¿De acuerdo? Sí, volvamos al caso de Pepe y José. Para nosotros Pepe y José pues, supuestamente es la misma persona, ¿de acuerdo? Pero si a un computador no le pone Pepe igual a José, nunca va a detectar la evolución. Ahora, puede como consecuencia de
realizado un sistema de razonamiento, llegar él después a la conclusión de que Pepe y José se refieren al mismo contenido. ¿De acuerdo? Pero tiene que tener un procesamiento adicional. Y no, bueno, entonces hay que describir. Descripción. Pero esencial. Aún lo más obvio. Pero eso por el computador, ¿de acuerdo? ¿Sí? La persona no necesita tanto escándalo. ¿Por qué? Lo más obvio, ¿de acuerdo? No se puede, lo más obvio tiene que decirse. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Siempre que sea posible utilicen modelos esquemáticos. ¿Sí? Una descripción gráfica es mucho más accesible y más fácil de visualizar como un todo que expresiones escritas a renglón seguido. ¿De acuerdo? Sí. Sí. De ser posible, vean, un modelo esquemático. La descripción vía imágenes es mucho más rica y tiene mayor información. De ser posible, emplear un modelo esquemático. Es muy socorrido el concepto de caja negra. Una caja negra es un sistema que procesa entradas y transforma estas entradas en salidas. Pero le llaman caja negra porque no saben cómo transforman las entradas en salidas. Lo único que saben es que lo que llega sale transformado. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Sí? Le llaman caja negra porque no deja ver qué hay dentro. Ahora, se transforma en una caja blanca cuando deja ver lo que está pasando en el interior. Pero esto es cuestión de negocios. Y hay quien dice una caja gris, pues más o menos deja ver lo que está pasando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero el concepto de caja negra es muy apropiado. Enseguida, lo que veremos es justamente el diseño de una red neuronal como una caja negra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es. ¿Sí? Todo el mundo utiliza redes neuronales, pero no saben cómo trabajar. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace? No nos interesa porque quiénes son los resultados. ¿De acuerdo? Entonces no trabajan como cajas negras. ¿De acuerdo? Son muy útiles porque no me quite el problema, así, ni me angustia. Yo doy el resultado y yo doy por resultado que eso es correcto y se acabó. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, ¿qué sigue? Un término muy importantísimo, la ontología, ¿se acuerdan? Eso es muy clave. La ontología se refiere a los elementos, propiedades o atributos de los elementos y capacidades de los elementos involucrados en el problema. ¿Sí? Por favor, ¿cuáles son los elementos de nuestro problema? Acuérdense lo que decía. Oye, así en concreto, ¿sí? Se rumora que Álvarez se va. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora bien, y por ahí se escucha que quien va a ocupar el puesto de Álvarez puede ser Bolaños o puede ser Carrillo. ¿De acuerdo? Otra vez. Pero se sabe precisamente que Dávalos, quien preside el sindicato, estima a Carrillo pero no a Bolaños. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos? ¿Qué elementos vieron? Por favor, yo solamente hago alusión a las entidades. ¿Qué entidades están formando parte del problema? El primero fue Álvarez, ¿de acuerdo? Y con Álvarez es suficiente, ¿para qué cargo más información? ¿Por qué? Porque las descripciones que haga lo va a pagar el computador, porque va a trabajar más o menos. ¿De acuerdo? De ponerle Álvarez, con Álvarez es suficiente, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Estoy hablando de los elementos. ¿Qué elementos tenemos? El primero de ellos, ¿quién? Álvarez. Ahora, ¿por qué en ese orden? Por favor,
Si ya tienen un enunciado y no lo tendrán, ¿para qué pierden el tiempo cambiándolo, por favor? ¿Sí? Lo que hay que buscar es siempre, ¿sí?, el desarrollo más eficiente y más productivo, ¿de acuerdo? Álvarez, e inclusive, no sé si ven los nombres. Álvarez, Bolaños, Carrillo, Dávalos, ¿en qué orden van? Son orden alfabético. Ahora, eso es completamente, otra vez, alevosía, premeditación y ventaja. ¿Por qué no ponerle Nexahualcóyotl y Tutankamón y algo así? Por favor, ¿para qué me complico la vida? ¿Sí está claro? Sí. Entonces todo lo hacen ustedes, no la máquina. La máquina va a procesar lo que ustedes dicen y cómo ustedes lo dicen. Entonces lo grandioso no es la inteligencia de la máquina, sino la inteligencia de ustedes. Tienen que convencerse de eso. Oiga, que Isaac Asimov dijo, sí, Isaac Asimov puede decir lo que Cristo, por el entusiasmo. Pero otra vez, la máquina no puede ser más que lo que estamos haciendo, razonar sintácticamente. Oiga, que la máquina piensa más que un ser humano. No, sea conchoso. ¿Dónde es eso? Como decía Cantinflas, ¿de acuerdo? Eso es un cuento, por amor de Dios. Fíjese lo que hace, ¿de acuerdo? No esté preocupado, que no va a quitar el trabajo a la máquina. Bueno, depende, ¿no? Porque sí hay empresas donde realmente ya la máquina, el robot está a la hora del día. Vean las empresas japonesas en Japón. ¿Sí? 100 robots, una sola persona con los 100 robots. Ándele. ¿Sí? Y la producción y la calidad de la producción, por favor. ¿De acuerdo? Aquí, en Pemex, una cantidad enorme de personas, casi 4 por un puesto, cuando debería ser una sola, pero en fin. Otra vez, son otros detalles. Álvarez, ¿quién más sigue? Bolaños. ¿Quién más sigue? Carrillo. Entonces, discúlpeme, por favor, pero es que ¿para qué me complico la vida? ¿De acuerdo? Ahora, si en un momento dado son otros nombres, de todas maneras, si invento los nombres, ¿no? Pues usted es el que va a diseñar el software, ¿sí? La máquina va a dar resultados y no va a saber con qué resultados. Cuando tiene sin cuidado, no los va a conocer tampoco. Carrillo, vamos. Algo más importante. Ya tengo a las personas. Y otra vez, lo de siempre hay que ser respetuosos, ¿de acuerdo? Si hay personas, primero las personas. Si hay objetos, ahora sí los objetos, ¿de acuerdo? Pero objetos físicos, ¿de acuerdo? No objetos de programación. Entonces, se rumora que se va Álvarez, que Bolaños o Carrillo pueden ocupar el puesto. Dávalos está al frente del sindicato. Dávalos estima precisamente a Carrillo y parece ser que no le cae muy bien Bolaños, ¿de acuerdo? Bueno, está bien, es un detalle. Ahora bien, ¿qué más? Puesto. ¿De acuerdo? ¿Cuál puesto? No sé, pero es el puesto. ¿De acuerdo? Sí, puesto. ¿Cuál? Pues el puesto de Carrillo, o el puesto el puesto de Álvarez, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Pues también el sindicato, ¿no? Imagínense no tener en cuenta un sindicato en este, por favor. Sí, esos son los que mandan. ¿De acuerdo? Bueno, los que mandaban. Pero también sigue mandando. Sí, sindicato. ¿Qué más? Algo más interesante. Bueno, si quieren pueden. Ahora, no sufran mucho. Si hay algo que les falte, déjenle puntos suspensivos. Y si algo falta, después el mismo sistema les va a decir, oye, aquí me faltó esto. ¿De acuerdo? Entonces no pierdan mucho tiempo. Bueno, entonces esa es la ontología. Álvarez, Bolaños, Carrillo, Dávalos, puesto, sindicato. ¿De acuerdo? Ahora bien. Ya hay más elementos, ahí están. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Describir qué? La formalización, ¿no? Esto es lo más importante de todo. Formalización. Vía lenguaje que permita representar la información y procesar la información. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar lógica proposicional. Lo habíamos dicho, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues es lo más sencillo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere la lógica proposicional? Un lenguaje que permite describir información, ¿sí?, y procesar información. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos interesa. Pero otra vez, tiene una sintaxis en donde se habla de los símbolos permisibles, de las combinaciones permisibles de los símbolos. ¿De acuerdo? Y tiene precisamente una semántica que se habla de la asignación o de la interpretación asignada a los símbolos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, entonces, el detalle interesante es esto.
¿Se acuerdan de lo que es una expresión declarativa en lógica, matemática? Una expresión declarativa es aquella expresión, sí, que tiene o que puede tener un valor de verdad verdadero. O es verdadera o es falsa. ¿De acuerdo? No quitamos el problema. Entonces, no puede haber expresiones admirativas, no puede haber expresiones interrogativas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Imagínense si es una pregunta. ¿Qué diríamos? ¿El contenido es verdadero o falso? Pues no hay tal. O el sol es muy brillante. Bueno, que puede ser verdadero o falso, sí, pero no tiene nada, es una expresión admirativa. Entonces, una expresión declarativa es aquella que puede tener un valor de verdad, verdadero o falso. En principio solo hablamos de una lógica bivalente, por simplicidad. ¿De acuerdo? Luego hablamos de las ventajas de la lógica difusa que permiten hacer más simple este tipo de problemas. En fin, entonces, el detalle es esto, ¿sí? La conveniencia. Como en última instancia se acabará utilizando lógica de predicados y la exigencia de la lógica de predicados es primero el verbo y después el sujeto y el complemento, entonces nos habituamos de una vez. Primero el verbo, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que decir que se retira Álvarez, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, entonces, se retira. ¿Por qué el guión bajo? Para tener un solo estilo. Pues esa lógica proporcional me interesa más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se retira Álvarez. ¿Qué más sabemos? Puede ser en futuro, puede ser presente. Ocupará, supuestamente, puesto quién? Bolaños, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aunque es o Bolaños o Carrillo, tiene que hacer una distinción, pero en la distinción tengo que tener los dos por separado, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ocupará. Puesto. ¿De quién? Pues el único puesto que está disponible. ¿Quién? Bolaños, ¿verdad? O también ocupará puesto Carrillo. Se retirará Álvarez, ocupará puesto Bolaños, ocupará puesto Carrillo. Ahora bien, un dato importante. Dávalos al frente del sindicato, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, al frente de preside, ¿verdad? Preside. Preside. ¿Quién? Dávalos, ¿qué? Sindicato, ¿de acuerdo? Se retira Álvarez, ocupará puesto Bolaños, ocupará puesto Carrillo, preside Dávalos, sindicato. ¿De acuerdo? Ahora bien, los datos están cargados, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Oye, pues el apoyo del sindicato parece estar al lado de Carrillo, ¿verdad? Y no de Bolaños. Pero en fin, para que no se vea tan feo. Entonces, se retira Álvarez, ocupará puesto Bolaños, ocupará puesto Carrillo, preside Dávalos, sindicato. ¿De acuerdo? ¿Sí? Puntos suspensivos, a ver qué sale. Borro acá. Entonces, como ven, el problema se reduce a expresiones precisamente declarativas, expresiones que pueden tener un valor de verdad, verdadero o falso, nada más. ¿De acuerdo? Ahí les vamos. Bien, ahora, el detalle es esto. ¿Y cómo describo esto desde el punto de vista lógico? ¿De acuerdo? Aquí hay un detalle muy importante. ¿Sí? Hay que considerar hechos y hay que utilizar reglas para describir la información. ¿Por qué? Porque la solución del problema vía razonamiento automático
hace recurso a reglas de producción o a reglas de inferencia. Entonces nosotros los explicamos en términos de reglas y de hechos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, hay hechos. Un hecho. Se confirma que se retira Álvarez. Se confirma que Dávalos sigue al frente del sindicato. Son los hechos que se confirman, ¿de acuerdo? ¿Quién va a ocupar el puesto? Eso es lo que vamos a investigar, ¿de acuerdo? Entonces, el detalle es esto. Hechos. Y para expresar los hechos, utilizamos una lista de listas, ¿de acuerdo? Una lista para cada hecho, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una lista que denominamos hechos, y aquí hay un primer hecho. ¿Quién? Se retira Álvarez. Ahora, la ventaja prácticamente de la lógica proposicional es que me permite representar todo este estilo. ¿En qué forma? Pues con una A nada más, ¿no? ¿Sí? Yo lo voy a hacer. El computador lo va a tener sin cuidado. No conoce ni una ni conoce la otra. ¿De acuerdo? Entonces, la expresión declarativa se retira Álvarez, lo voy a representar por una A. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, el primer hecho, ¿qué es? A. El otro hecho. Preside Dávalos sindicato. Pues, ¿qué le pondría? A negociar por limitación y ventaja, ¿qué le pongo? Es una D, ¿verdad? Otra vez, no pierdan el tiempo, por favor. No piensen demasiado. ¿Para qué? Es el sentido común y va por delante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces otro hecho. Es todo lo que sabía. Entonces, aquí terminó mis hechos. Ahora vienen mis reglas de producción. Nada más le pongo reglas. ¿Sí? Aquí hay que formarlas, ¿de acuerdo? Pero una regla de producción es una forma particular de describir alguna descripción o algún conjunto de conceptos, ¿de acuerdo? La primera, la regla 1. Otra vez, aquí también voy a hablar prácticamente de un conjunto de reglas. Y a cada regla le asigno también una lista, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si hablo del conjunto de reglas como una lista, pues prácticamente el computador puede en cualquier momento analizar la lista de reglas, ¿no? ¿Sí? Y si cada regla representa una lista, pues prácticamente puede trabajar con cada una de ellas en particular. Y si cada regla que representa una lista es una lista de listas, puede trabajar con cualquier elemento de cualquiera de las reglas en cualquier momento. ¿Sí está claro? Pero eso en atención al computador. Entonces, otra vez, fíjense la importancia de las estructuras de datos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, reglas. Una primera regla. ¿Sí? Si quieren empezar. R1. If. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. ¿Qué pasa si se retira Álvarez? O B o C. Sí. Entonces aquí puedo poner si A. ¿Qué es eso? Si se retira Álvarez, entonces ¿qué? ¿Quién ocupará el puesto? B o C. ¿Verdad? Con toda la negociación de ventaja. ¿Y aquí qué le pongo? Ahí está. ¿Sí? ¿Habían visto algo más fácil? ¿Sí? ¿Para qué tanto escándalo? Bueno, pues usted es el que lo va a hacer. ¿Sí? Ese uno. Si A, entonces B o C. Tradúzcanlo en el contenido. Si se retira Álvarez, entonces ocupará Carrillo puesto, U ocupará Bolaños puesto, ¿verdad? ¿Sí? Pero usted puede escribirlo de tal manera que la máquina lo pueda procesar. ¿Está claro? Y la máquina va a trabajar más que con conectores de expresiones declarativas, ¿de acuerdo? Sí. Una segunda regla, ¿cuál? ¿Qué es eso? Preside Dávalos sindicato. Entonces, la cargada va sobre o contra Bolaños, ¿de acuerdo? Bueno, pues de una vez. Entonces, ¿no qué?
¿No ve, verdad? Como dice a veces que a veces el sindicato, oye, aquel, pero ese no, ¿eh? Ustedes quieren, pero ese no. Perdone la cargada. Ahora bien, me falta otra que es la más importante en este caso, el silogismo disyuntivo. ¿Sí? Porque no sé cuál de los dos. Y eso va en general. Entonces, aquí van a ver la importancia de una regla de reglas, ¿de acuerdo? Entonces es R3I. Pero aquí la pongo, ¿de acuerdo? Sí, aquí. Sí, no, X, Y, X o Y. Entonces, por favor, aquí es una lista de listas, ¿de acuerdo? Sí. Para que haga alusión a esta lista y haga alusión a esta lista y poder tener separados los conectores y los contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué? Aquí el punto de aquí. Cuéntelos. El problema es con los paréntesis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este paréntesis está cerrado, este paréntesis está cerrado, este paréntesis está cerrado, este paréntesis está cerrado, este paréntesis está cerrado. Lo único que hay que tener es eso, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? De esta manera la máquina les dice, les da un mensaje de error, oye, aquí está. Entonces, también hay que aprovechar los recursos de la máquina, que me ayude la máquina, ¿eh? Oye, se te olvidó este. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ya se acabaron las reglas, ¿no? Ese que es diferente del enunciado, ese es el enunciado que va al computador. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? La persona, ¿de acuerdo? Que la máquina, sí, lo grandiosa que ustedes quieran, pero lo grandioso es el ser humano. ¿Sí está claro? Entonces no se sientan mal ni se preocupen, oye, que el robot te va a quitar el trabajo. Sí, está fácil. ¿De acuerdo? Sí. Por eso tiene que estar formado por encima de las máquinas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Para poder defender precisamente sus puestos de trabajo. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ese es el nodo inicial. Con ese va a trabajar la máquina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y verán que lo puede hacer muy fácil. ¿Qué va a hacer? Oye, hay que investigar si alguna regla es disparada por la afirmación de este hecho. Y ahora tiene inmediatamente, va a disparar la primera. Oye, alguna regla dispara, sí, ahí la tiene, va a disparar la tercera. ¿De acuerdo? Entonces hay que describirlo y hay que vacilar la máquina las cosas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, esto es mi nodo inicial. ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí. ¿Qué nombre le hemos puesto? U0, ¿verdad? Ordenen eso y que la máquina. Y con eso te va a dar la respuesta. X y Y son variables, ¿verdad? X y Y son variables. Sí, ¿verdad? exactamente. ¿Por qué? Oye, pues es que aquí todavía no sabemos quién, el qué. Sí, este es el que le va, este es el que le va a dar los datos, ¿de acuerdo? Ok. ¿Sí? ¿Sí? Qué fácil es. Esta es la fabulosa inteligencia artificial. Pero como ven, es simple, sencillamente, un razonamiento puramente sintáctico. Y aquí viene la ventaja. No algo, el algo o algo más, entonces el algo más. ¿De acuerdo? ¿Qué? Lo saben. Y esa es la ventaja. ¿Por qué? Porque es aplicable a cualquier universo, ¿sí? Pero depende de las instancias de ese universo para la regla. ¿Sí? Entonces no solamente va a razonar ahí, va a razonar en cualquier otro caso. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces empiecen a correr la prueba. ¿Sí? Abierta va a tener originalmente, es una lista con un solo elemento, que es una lista que tiene este nodo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y ahora qué va a hacer? Abierta, ¿está vacía? No, tiene un nodo. La sublista actual, pues simplemente una lista con este nodo. El nodo actual es este. Ahora, descendientes inmediatos del nodo actual. ¿Sí?
primero investigo este hecho, ¿sí? A ver si este hecho forma parte de algún conjunto de antecedentes de alguna regla, y aquí lo ven inmediatamente. Y como tiene un solo antecedente, ya la parte de antecedentes tiene un valor de verdad de valer, en ese momento dispara la regla. Entonces, ya tengo un descendiente inmediato, con el hecho A y con la regla R1, y ese me genera el 0, el U00, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguno más con A? Ninguno. Bueno, todavía no termino. ¿Por qué? Porque ahora me falta analizar este hecho. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora este hecho les va a disparar esta regla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero es otro hecho distinto, es otro nodo diferente. Es el U01. ¿De acuerdo? Y en la etiqueta con D y la R2, nuevo hecho. Ahora, ¿cómo quedó conformado el U00? De no sé. Le quito el antecedente Le pongo que disparó y la regla particular que disparó. Y le incorporo los consecuentes. ¿De acuerdo? Y el resto. Entonces ya modificó el trato. ¿Sí? Y acá, y el otro lado, ¿qué? ¿Sí? En la etiqueta D con R2, ¿de acuerdo? Me está diciendo ahí en la etiqueta, oye, el hecho de disparó la regla R2. ¿De acuerdo? Y ahora sí. Entonces, ¿qué le voy a quitar ahora? Bueno, le quito el antecedente y la regla que disparó. Pero ahora se quedan este y este. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Pero qué incorpora? El nube. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ya no hace nada más ahí, pues no puede ser nada más. ¿De acuerdo? Entonces, generé dos descendientes inmediatos, ahora tengo que checarlos. Naturalmente, sí, el U00 no está en la sublista actual. El U01 tampoco está en la sublista actual, los dos son legítimos, se puede trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahora quién? Sí, las nuevas sublistas, ¿de acuerdo? U00 con el U0, U01 con el U0, dos nuevas sublistas. Tiene un grafo con dos ramas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahora bien, la lista auxiliar no tiene más que las dos nuevas sublistas porque no hay resto de abierta. La lista auxiliar ordenada, no hay referencia, se queda igual. Actualizo, abierta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Abierta quedó precisamente vacía porque le quité el único nodo que tenía. Pero aquí ya le pone las dos nuevas sublistas, ¿de acuerdo? Entonces vuelve a subir y voy a preguntar, ¿vacía? No. ¿Qué va a hacer aquí? Aquí va a sacar la lista U00 con U0 y se queda con el resto U01 con U0. ¿De acuerdo? Aquí, el nodo actual es el U00. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero ya tengo la descripción de él. De otra manera, ¿cómo va a trabajar? Pues si no tengo la descripción, pues no sé cómo va a disparar. Bueno, qué fácil es. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer? Acuérdense que se quedó U00, se quedó con B o C. ¿De acuerdo? Pero se quedó exactamente con esta. Entonces, en ese momento, esta sí dispara. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y genera el no B. El B o C se queda como está. ¿De acuerdo? Pero le incorpora nueva información. El no B. Y le quita la nueva regla. Y esta se quedó. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Ahora, en la siguiente, ¿qué va a tener? En la siguiente va a tener el B o C y el no B. Y no, para X, B. ¿de acuerdo? Ujú. No B, entonces aquí B, B. y aquí No. ¿qué? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a concluir? Sí. ¿Sí? ¿A quién le van a dar el puesto? ¿Así? Acá. Lo que el sentido común dijo, ¿sí? Pero lo está diciendo una máquina. Ahora, más interesante. Oiga, mejor pongan unas ecuaciones aquí. Y eso que vamos a hacer, a poner ecuaciones ahí para que las resuelva la máquina. ¿Sí? O para que pruebe cualquier teorema. Oye, que los ángulos interiores del ángulo interno son 180 grados. A ver, pruébelo. Pues déjeme darle los datos a la máquina y la máquina los va a probar. ¿Sí? Imagínense los recursos que tienen. Pero lo hicieron ustedes, ¿de acuerdo?
no copió el código y lo corrió. Eso no sirve para nada. Eso no aprende nada. ¿De acuerdo? Más que códigos y códigos y códigos. Por eso insistimos nosotros en diseñar from scratch, desde abajo. Bueno, hágalo usted. ¿Por qué? Porque se le va a ocurrir cómo puede modificar algo, cómo puede corregir algo, o cómo puede mejorar algo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces hagan ustedes, por favor, ¿sí? Sí, luego lo discutimos. Ándale, pueden salir. Bueno, ahí. Dígame. Una es, por ejemplo, el otro tenía nuevo objetivo porque tenía a dónde llegar. Ahí se va a detener hasta que termine la regla. Sí, aquí no hay objetivo. Aquí el objetivo es que Lo que dé la el conjunto de conclusiones que pueda obtener. Todas. Ok, todos. Sí, se va a dar cuenta que si aquí le dice que sí, porque ya le va a dar un resultado, ¿de acuerdo? Le dice que sí, lo único que va a cambiar es el orden en que utiliza las conclusiones. Entonces se va a dar el lujo a la máquina de darle todos los razonamientos posibles en todas las formas posibles. Y elige el que más le gusta. ¿De acuerdo? Si está aquí. Esa es la ventaja, le dar todas las soluciones posibles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Sí? hasta que Y la búsqueda procese sigue siendo todas, búsqueda en profundidad. ¿De acuerdo? No es la que utilizamos, pero es la que nos interesa. entonces hasta que analice todos los nuevos va a terminar, ¿verdad? Sí, Ok. sí, hasta que, por eso, el punto final es cuando ya no puede generar ningún descendiente. ¿Por qué? Porque ya agotó todas las posibilidades. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, oye, de la información que me diste, todo lo que se puede ocurrir es esto. No hay más. ¿Sí? Y si no puede, entonces, oye, pues, dame más información porque no puedo concluir nada. ¿Sí? Esa es la otra ventaja. Y eso sería triste, ¿verdad? Oye, por favor, pues dame más información, pues, ¿qué traes? Digo, en broma, ¿no? Pues date la máquina. Ándale, pues, que vaya. Que les vaya bien. No, es muy fácil. Ya está razonando.